Bendiciones, amados hermanos, damos gracias al Señor que nos permite nuevamente volver a estudiar la Biblia. Hoy estaremos considerando 7 preguntas claves sobre el bautismo en agua, donde hay mucha confusión acerca de este tema. Voy a orar antes de iniciar. Señor, te doy gracias por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, porque tú has sido maravilloso, dándonos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pido, Señor, que estos estudios que estamos transmitiendo a través de este canal puedan ayudar a nuestros hermanos del Instituto Bíblico y que puedan ser diligentes en estudiar la palabra para el crecimiento espiritual, Señor. Gracias. Amén, Jesús. Bueno, tenemos 7 preguntas claves y vamos a considerar esto porque esto es la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos notar en este pasaje cómo está diseñada la gran comisión. El pasaje dice que hay que ir a ser discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el método de enseñanza dentro del sistema religioso? Primero, a la gente le enseñan para poder bautizarla. Pero según el pasaje, lo primero que un incrédulo tiene que oír es el Evangelio. Al creer el Evangelio y ser salvo, él está apto para ser bautizado en agua. Y una vez que éste ha sido bautizado en agua, viene lo que sigue en la gran comisión, que es enseñarles todas las cosas, todo el resto, para que crezcan en la vida cristiana. Hoy en día el cristianismo tiene mucha controversia y confusión y el asunto del bautismo en agua. Pero realmente el bautismo de agua no es esencial para la salvación. Después de la muerte sustitutiva de Jesucristo y la resurrección de su cuerpo, él se reunió con sus discípulos, que eran 11 discípulos, porque Judas ya no está acá, y el Señor Jesucristo declaró en lo que comúnmente llamamos la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, aquí vamos a ver la tremenda confusión que existe en cuanto a este tema del bautismo. El versículo 19 nos dice claramente que el bautismo en agua es bíblico. Los discípulos de Cristo fueron enviados a discipular a todas las naciones. Entonces, todos estos creyentes fueron obedientes en diseminar el mensaje. El discipulado también implicaría enseñar a todos los creyentes en Cristo las verdades de la palabra de Dios. Y estas verdades pueden cambiar la vida hacia un crecimiento espiritual, hasta que los creyentes seamos transformados más y más hacia la imagen y semejanza de Cristo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que hay que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. En la segunda carta de San Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo en agua no es sino un rito que hay que hacer porque Dios lo ordenó. Pero el crecimiento es a través de la palabra, a través del estudio. Esas son las verdades que tenían que enseñarles. Y vamos a ver la controversia número 1. La confusión o controversia y la disensión en cuanto al bautismo en agua se centra en 3 áreas controversiales. Número 1, la necesidad del bautismo en agua. ¿Qué hace el bautismo en agua? Es una buena pregunta. ¿Qué hace el bautismo de agua?
Pues el bautismo, surge estas preguntas. ¿Si es necesario el bautismo en agua para la salvación? No, no es necesario. ¿Es el bautismo en agua una parte crucial en la espiritualidad del creyente? Tampoco. ¿Es el bautismo en agua un medio para la santificación? Pues tampoco. Entonces podemos ver que este detalle no está en lo absoluto implicando que esto tenga que ver con nuestro sistema bíblico. El bautismo de agua no tiene nada que ver con la espiritualidad, con el crecimiento. Entonces, ¿es el bautismo en agua un medio para la santificación? Tampoco. ¿Es el bautismo de agua un requisito bíblico para la membresía en la iglesia? No es cierto. En muchas iglesias le llaman miembro en propiedad cuando una persona ha sido bautizada y dicen esta ya es miembro en propiedad, pero tampoco. Una persona es miembro del cuerpo de Cristo del día que cree y oye el evangelio de Jesucristo. Entonces, el bautismo en agua, un requisito bíblico para la membresía, no. Es el bautismo en agua una proclamación pública. Eso sí, en el bautismo de agua se proclama públicamente la identificación con Cristo. El bautismo en agua es para la era de la iglesia, es cierto, y hoy vemos el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo en agua? Limpia nuestros pecados del bautismo en agua. ¿Es el bautismo en agua un canal para la gracia de Dios? Todo esto no tiene nada que ver. El bautismo en agua nos pone dentro del pacto de la gracia de Dios. No lo hace eso. ¿Nos hace espirituales el bautismo en agua? Tampoco. ¿Es simbólico en su significado el bautismo en agua? Es simbólico, simboliza la realidad, porque el bautismo de agua simboliza la realidad. Primero es el bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo que no se ve, no se siente, eso se cree porque la Biblia lo enseña. Entonces, estas son preguntas que tenemos que ver. El modo del bautismo en agua, ¿cómo debe ser hecho el bautismo en agua? ¿Debemos derramar, rociar o sumergir en agua? Pues la Biblia ordena que deben de sumergir en agua. Debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También eso lo dice la Gran Comisión. O debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Debe bautizarse en un lago, en un río, en una fuente, un baptisterio. No importa el lugar, siempre y cuando la persona es sumergida. Cualquier persona puede bautizar, o necesita ser un pastor, un sacerdote o reverendo. Pues vemos en el libro de los Hechos que el evangelista Felipe no tenía un título como este y él pudo bautizar al eunuco. Así es que se necesita que sea creyente, salvado por la gracia de Dios. La autoridad final de la verdad. Esto es lo importante. La autoridad final de la verdad. Esto es lo importante. Obviamente hay muchas preguntas que necesitamos contestar en cuanto al tema del bautismo en agua. Todas estas preguntas que hemos visto las contesta a través de la Biblia. Este tema es controversial, sin embargo es bíblico. En esta lección que estamos, estas 7 lecciones que vamos a ver, que son preguntas claves que han sido diseñadas para responder a los asuntos más significativos con respecto al bautismo de agua. Pero ¿cómo es que uno puede determinar cuál es la correcta? Bueno, ¿cómo voy a determinar yo una respuesta correcta al bautismo de agua? Mientras que leemos, por favor notemos que la única y singular instancia para la verdad final de Dios en estos asuntos es la palabra de Dios. La Biblia no es la opinión de una persona, no es la tradición de una iglesia o la experiencia de un individuo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia declara sin eximir en cuanto a su origen, autoridad y suficiencia? Y aquí tenemos un versículo clave. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la norma, esa es la autoridad final de la verdad. ¿En dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Si yo quiero determinar que el bautismo en agua es para la salvación o no es para la salvación, lo voy a determinar escudriñando las Escrituras.
Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces podemos notar el significado de esto. Y también Pedro en la segunda 1:19 al 21 dijo, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, debido a que la Biblia no es nada menos que la inspirada, inerrante, infalible palabra de Dios, hacemos bien en prestar atención al ejemplo de la gente de Berea, por ejemplo. Cuando estaban allá en Berea, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces vamos a ver acá que, a pesar de que la gente de Berea estaba escuchando a un apóstol de Jesucristo, como el apóstol Pablo, ni Pablo ni tampoco la iglesia eran las autoridades finales de la verdad. ¿Cuál es la norma entonces? Escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos en Berea estaban solícitos en estudiar la palabra del Señor. No creyeron al apóstol Pablo, no creyeron a la iglesia, creyeron a la autoridad final de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, todo tema confuso, toda situación que no entendamos, que no esté clara en nuestra mente, debemos ir a la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, para comprender el asunto y determinar lo que la Biblia dice y no lo que mi experiencia puede decir. Porque eso es lo que hace la religión. Pregunta número 1. ¿Es el bautismo en agua necesario para la salvación eterna? Es una buena pregunta. La primera pregunta que queremos contestar es, quizás la más básica y con toda seguridad es el asunto más importante. ¿Es el bautismo en agua necesario para la salvación eterna? No existe un asunto más grande que no sea la salvación y su destino eterno, porque estaremos en un cielo eterno o en un infierno eterno. Hay que determinar esto hoy. Todas las personas que nos oyen, los hermanos que nos escuchan, y si hay otras personas que todavía no son salvos, deben de indagar a través de la palabra de Dios el lugar final donde quieren pasar la eternidad. Ya sea que usted se haya dado cuenta o no, muchas iglesias, organizaciones religiosas, creen en el bautismo en agua como un requisito necesario para la salvación. También dicen que el bautismo en agua sirve como un medio para la regeneración. Eso no es cierto. Por eso estamos estudiando esta pregunta. Aquellos que creen que el bautismo en agua no garantiza completamente la salvación, creen que es una parte necesaria para la salvación, pero esto no es cierto. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué es lo que es necesario para la salvación? La predicación del Evangelio. Y aquí vemos al apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 1, 17 al 18, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Esto es lo que note a usted aquí, lo que Pablo está enseñando. Note aquí que Cristo no envió a Pablo a bautizar. Sin embargo, esto no quiere decir que él nunca haya bautizado a creyentes, porque sí lo hizo. Tampoco significa que el apóstol Pablo estuvo en contra de la práctica del bautismo en agua en su lugar correcto, durante la iglesia, la época de la iglesia, porque él había escrito un poco antes sobre esto. Doy gracias a Dios, dice, de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Eso lo dice él en el 14 al 16 del capítulo 1 de 1 Corintios.
Sin embargo, el énfasis del ministerio de Pablo no era bautizar a los creyentes. Y debido a la naturaleza divisiva de la iglesia en Corinto, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 1, 10 y 13, él estaba agradecido por el hecho de que había tenido una participación limitada en los bautismos, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. El versículo 17 y 18 que estamos contemplando, aquí se traduce literalmente: porque Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar, por medio de la predicación del evangelio. La palabra griega evangelizo se traduce predicar el evangelio, y literalmente significa evangelizar. En otras palabras, cuando alguien es evangelizado, esto no incluye el bautismo. ¿Por qué? Debido a que recibir la salvación por medio de la gracia de Dios no es equivalente con el acto de ser bautizado. El bautismo en agua no es no es parte del plan de Dios para la salvación. No es de lo que el evangelio se trata. No es ninguna sorpresa que los versículos 17 y 18 de 1 Corintios digan: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cuál es la importancia? Contestando a esa pregunta, ¿es el bautismo en agua necesario para la salvación? ¿Qué es necesario para la salvación? La predicación del evangelio. Ser claros con la predicación del evangelio. Todos los que enseñamos la Biblia en cuanto a toda la doctrina, debemos de ser claros. Debemos de ser claros. Hay una pregunta importante. El énfasis del ministerio de Pablo no era bautizar a los creyentes. No era ese el énfasis, sino predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Esto es importante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el contenido básico del evangelio. El evangelio se centra en el mensaje de la cruz de Cristo, ya que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. El evangelio realmente no es un rito que se administra, es el mensaje de las buenas nuevas de Dios acerca de la salvación. Y que ese mensaje hay que proclamarlo, ha de ser proclamado. Y es una realidad, el pasaje más definitivo, de mayor autoridad en el Nuevo Testamento, que explica el contenido en sí mismo del evangelio, se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. En primer lugar, el evangelio de la salvación se centra en una persona específica. En una persona específica. En primer lugar, el evangelio de la salvación se centra en una persona específica. Jesucristo. En Jesucristo. Esto es muy significativo. ¿Por quién es Jesucristo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Note usted que aquí el bautismo en agua no está incluido. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, el evangelio gira alrededor de una persona específica, y es Jesucristo. Siendo el único Dios hombre, Jesucristo, habiendo nacido y vivido fuera del mercado de la esclavitud del pecado, es la única persona que califica para ser nuestro Redentor. Además, porque Jesús es deidad, Jesús es Dios, nos asegura que su obra es perfecta, porque Jesucristo nació como hombre. Él no solamente podía revelar al Dios hombre, según Juan 1:18, sino que también Él podía morir como un pago completo por los pecados del mundo. Pero vemos aquel que fue hecho menor que los ángeles, dice este pasaje. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Imagínense, eso fue lo que Cristo, gustar la muerte para pagar nuestros pecados. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vea los beneficios de la muerte de Cristo, vea la persona de Cristo. Todos estos pasajes giran alrededor de la persona de Cristo.
En segundo lugar, el Evangelio de la salvación se centra en una obra específica, que Cristo murió y resucitó. Esa es otra verdad. El verbo murió señala que la muerte de Cristo es un evento completado en el pasado, está en el tiempo auristo en el griego, que Él escogió voluntariamente, está en la voz activa, es un hecho histórico, no un mito religioso, está en el modo indicativo. La muerte de Cristo, esa obra se centra en esa obra específica. La muerte de Jesús fue necesaria para proveer la salvación a toda la humanidad, porque la pena del pecado es la muerte, según Génesis 2:17. Jehová le dijo a Adán: el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Romanos 5:12 y 6:23 dicen que la pena por el pecado es la muerte. Entonces Cristo tuvo que hacerse hombre para pagar la pena del pecado por nosotros. Por lo tanto, la vida de Cristo sin pecado, sus milagros increíbles, su ejemplo intachable, su profunda compasión, su enseñanza divina y su linaje real claramente indicaron que Él era nada menos que Dios manifestado en carne y el heredero legítimo al trono de David. Todo esto que Jesús era no podría salvarnos. Lo único que podía salvarnos era solamente con su muerte, es que podía pagar por nuestros pecados. ¿Y cuál es la prueba de su muerte? El pasaje dice que fue sepultado. Esa es la prueba de su muerte. Él era Dios mismo. Entonces, eso, toda la vida santa, sus milagros increíbles, su ejemplo intachable, su profunda compasión, su enseñanza divina, todas estas verdades no podrían salvarlos. Él tenía que morir porque solo la muerte de Cristo podría pagar nuestros pecados. Entonces, el segundo aspecto de la obra de Cristo es que Él resucitó. La frase se resucitó es un verbo en el tiempo perfecto, indicando una acción completada en el pasado, con resultados que continúan en el presente. Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, y Él sigue vivo hasta el día de hoy. Él es un Salvador que salió de la muerte, del infierno y del sepulcro vivo. La voz pasiva aquí indica que Dios el Padre resucitó a Jesucristo entre los muertos. Porque hay que ser claro, Jesucristo no se levantó por sí mismo de la tumba, lo levantó el Padre, pero está en el modo pasivo. La muerte de Cristo es la deuda cancelada que satisfizo cada demanda santa de Dios con relación a nuestros pecados. Entonces Él resucitó a Jesucristo, según Romanos 4:25 y Primera de Juan 2:2 y 4:10. El modo indicativo representa la resurrección de Cristo como un hecho histórico, no es una fábula religiosa. ¿Y cuál fue la prueba que Cristo fue resucitado entre los muertos? Dice que la prueba es que se apareció a Cefa, se apareció a los 12, le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y Él dejó testigos. Imagínense, en una corte donde hubiesen 500 testigos, ¿cómo podrían negar un hecho con 500 testigos? Entonces, por eso es importante lo que es la obra de Cristo. Y en tercer lugar, el Evangelio de la salvación se centra en una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados. Note usted que Él no tenía pecado. El versículo dice que Él murió por nuestros pecados, porque Jesucristo no tenía pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras maldades. ¿Por qué es que es esto significativo? Primero, porque indica un sacrificio sustitutorio. La palabra por, en griego es huper. Es una de las tres preposiciones griegas que subrayan el concepto de la sustitución. Huper comunica como Cristo murió de parte de por nuestros pecados. Él toma el lugar de nosotros. Él va a la cruz por nosotros. La segunda razón por qué la frase de nuestros pecados es significativa es porque nos revela la muerte de Cristo como un sacrificio completado. Note cómo por nuestros pecados, es solamente atribuido a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él gritó,
consumado es, en Juan 19:30. Los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, fueron pagados en su totalidad en la cruz. La segunda razón es esa. Fueron pagados en su totalidad. Esto contesta la pregunta si el bautismo en agua es necesario para la salvación. ¿Qué significa todo esto? Esto quiere decir que no hay misa, no hay misas, no hay sacramentos, no hay buenas obras, ni sufrimientos personales, ni indulgencias, ni ritos religiosos. No hay purgatorios, incluyendo el bautismo. No hay absolutamente nada. Porque Él dijo, consumado es. Y la palabra consumado es, la deuda ha sido cancelada. Esto también indica que nuestros pecados, aunque es lo que nos convierte en dignos del juicio de Dios, nunca más realmente nos pueden condenar en el infierno eterno. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó totalmente por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, todos nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió por nosotros. Lo que últimamente condena a una persona no son los pecados, porque el problema del pecado fue resuelto en la cruz del Calvario, sino lo que condena al hombre es la incredulidad. Eso es lo que condena al hombre. ¿Por qué? Porque Cristo pagó totalmente por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces lo que últimamente condena a un pecador e ir al infierno no son sus pecados, sino rechazar a Jesucristo como el único medio. Entonces es la incredulidad. 3:18 de San Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el pecado no es el problema entre Dios y el hombre. El problema entre Dios y el hombre es Jesucristo. Porque si el hombre incrédulo no cree en Jesucristo como el único medio para salvación, no podrá ir al cielo. Por eso dice San Juan 16:8 y 10. Y cuando Él venga, 8:9, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y con todo engaño, dice 2 Tesalonicenses 2:10 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Aquí la frase no dice para que sean condenados todos los que eran pecadores, aquí dice para todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es significativo. Esto significa que independientemente de la naturaleza o el número de pecados que hemos cometido, Dios, por su gracia, quiere salvarnos y está dispuesto a hacerlo y sin comprometer su santo carácter. ¿Por qué es que Dios puede salvar a una persona pecadora sin comprometer su santo carácter? Porque el mismo que demanda la justicia y santidad era un sacrificio sustitutivo. Él puede salvar, Él puede justificar, porque el mismo Dios que demanda que el sacrificio fuera perfecto, entonces por eso Cristo era perfecto sin pecado. Por eso vimos que en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Él murió por nuestros pecados porque Él no tenía pecado. Ese sacrificio hace que Él no pueda comprometer su santo carácter, porque Él hizo el pago por el pecado. Él no puede ser manchado por nuestra maldad, porque el pago ya está realizado. ¡Qué maravilloso! El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Esta es la verdad. No es sorpresa que el Evangelio se llame buenas noticias, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una buena noticia. Por eso es una buena noticia el Evangelio. Porque Cristo pagó la deuda del pecado. Entonces es verdad que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de nuevo. Pero los beneficios de la obra de Cristo son canalizados por medio de los sacramentos. Y es verdad, esta es una respuesta que alguien diría equivocada. Porque dice, esto es un dilema doctrinal.
El apóstol Pablo fue enviado por Jesucristo, en primer lugar, no a bautizar, sino a evangelizar. Como hemos observado, se trataba de predicar el mensaje del evangelio, que no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Piense cómo podría el agua física ¿cómo podría el agua física resolver un problema espiritual? ¿Cómo es que el acto del bautismo en agua pudiera hacer algo sobrenatural por usted, mientras que un baño en la ducha no lo hace? ¿Acaso hay algo especial en el agua? ¿Hay algo especial en la persona que lo administra? No, de ninguna manera. Así es que si el bautismo de agua fuera necesario, entonces Cristo no hubiera muerto, pero no es necesario para la salvación. Aquí hay una respuesta anticipada. Sin embargo, algunas iglesias dirán, sí es verdad que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de nuevo, pero los beneficios de la obra de Cristo son canalizados por medio de los sacramentos. Y es verdad que Él murió por nuestros pecados a fin de que ahora el bautismo en agua funcione como un instrumento, un canal o un medio por el cual los beneficios de Cristo nos sean concedidos cuando participamos en este rito. Eso es lo que piensan muchas iglesias, eso es lo que enseñan muchas iglesias, porque ellos siguen sosteniendo que el bautismo en agua es esencial para la salvación. Pero todo esto que he mencionado en este párrafo, en esta respuesta anticipada de lo que diría una iglesia, es errado, no tiene sentido, porque ¿qué dice la Escritura? Vea lo que dice la Escritura, tenemos la autoridad final. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Eso es lo que la Escritura dice acerca de que no hay ninguna obra que se pueda ofrecer para la salvación. Entonces hay que hacer una clarificación al respecto. Tenemos que hacer una clarificación. Y dice aquí, a veces la gente argumenta, aunque el bautismo en agua es necesario para la salvación, el bautismo en agua no es una obra. Pero si el bautismo en agua no es una obra, entonces ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué sería entonces? Si observamos cuidadosamente lo que dice Romanos 4:5, usted observará que la única cosa excluida de ser una obra es la fe. Mas al que no obra, sino cree, fe en Cristo significa que usted realmente confía en la obra cumplida por otra persona, que es Jesucristo. Entonces lo único que no es obra es la fe. Entonces, debido a que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único medio para recibir el regalo de la salvación es por la gracia de Dios. Lo recibimos solo por medio de la fe sola en Jesucristo solamente. La única base para su salvación es la obra cumplida de Cristo en la cruz. Cuando un pecador ha puesto su fe en Jesucristo, en ese momento se realiza una transacción invisible que acontece entre Dios y el pecador, por la cual el regalo de la salvación llega a ser suyo personalmente. Por eso, una persona puede saber que tiene vida eterna basado en lo que Cristo ha hecho. Por eso estamos seguros que tenemos vida eterna. Todos los que hemos creído al Evangelio de la Biblia, al Evangelio de la gracia, la verdad que enseña la Biblia, de esa transacción espiritual que se hace. En ese momento, esto es una garantía absoluta de las promesas de Dios que cada creyente ha recibido por la fe sencilla, como la fe de un niño. Entonces, veamos el testimonio de Dios. Entonces, lo único que nos obra es la fe. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Si usted no cree, pues lea el testimonio de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? Este es el testimonio. Y de la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y oiga esta frase, y esta vida está en su Hijo.
no en el bautismo, no en ritos, no en obras. Hay algunos que discuten, el bautismo no es una obra, porque Dios lo mandó en la Biblia. Irónicamente, Romanos capítulo 4 habla de un rito en el Antiguo Testamento, que fue ordenado, que se relaciona con la salvación y el acto de la circuncisión. Pero ¿qué fue lo que escribió el apóstol Pablo dirigiéndose o dirigido por el Espíritu Santo? Esta es la razón por la que Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, por un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que una persona recibe el Espíritu Santo? Eso es una pregunta muy importante. Es muy importante esto. Entonces estamos considerando, viendo el testimonio de Dios. Dice Pablo: es pues también la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que le fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Cómo fue la salvación de Abraham? ¿Estando incircunciso, pregunta Pablo, o circuncidado? Obviamente que Abraham fue salvo antes de ser circuncidado. Después de ser circuncidado, después de haber sido salvo, él fue circuncidado. Entonces, el rito en el Antiguo Testamento se asemeja al del Nuevo Testamento. Tanto la circuncisión en el Antiguo Testamento como el bautismo en el Nuevo Testamento fueron entregados como una orden bíblica. Sin embargo, fue clasificado por Dios como una obra que no podía salvar. El punto de Pablo es: para ser declarado justo o justificado ante un Dios santo, es por medio de la fe sola en Cristo solamente, más nada. Para recibir el regalo de la salvación y ser declarado justo ante Dios, no es por obras, por ritos o la ley solamente. Entonces puede el pecador que cree tener seguridad de su salvación, porque depende de la obra de Cristo por el hombre, y no en una obra del hombre por Dios. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham fue salvo por fe, no por obra. Abraham no fue salvo por la circuncisión, sino por la fe. Por eso vuelvo a leer esto, dice: solamente entonces puede el pecador que cree tener seguridad de su salvación, porque depende de la obra de Cristo por el hombre, y no en una obra del hombre por Dios. Es lo que Cristo hace por el hombre, no lo que yo pueda hacer por Dios. Esta es la razón por la que en Efesios veíamos esto, ¿no? Esto es lo que dice Efesios, que es por obras. Las obras no sirven para salvación, no es por obras, dice. Entonces, y esta pregunta: ¿cómo es que alguien recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, note, el bautismo en agua está completamente ausente. Vamos a explicar esto. ¿Cómo es que una persona recibe el Espíritu Santo? Por medio de creer el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí es claramente que aquí está ausente el bautismo en agua. ¿Cómo que se recibe el Espíritu Santo? ¿Por medio del bautismo en agua? No, sino por creer en el Evangelio. ¿Puede el bautismo en agua hacer a un pecador un hijo de Dios? ¿Cómo es que uno llega a ser un hijo de Dios? ¿Por medio del bautismo en agua administrado durante la infancia o siendo un adulto? No, porque Juan 1:12 nos da las instrucciones: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es el bautismo en agua necesario para perdonar pecados? No. El apóstol Pablo declara en Hechos 10:43:
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Note cómo el bautismo en agua está completamente ausente en estos pasajes que hemos leído. Entonces, esto es un asunto serio. Estimados hermanos, no se da cuenta de que el infierno eterno está lleno de gente bautizada, pero que nunca confió en el Señor Jesucristo, solamente para que Él los redimiera. En realidad, cuando alguien cree que el bautismo en agua es necesario para la salvación, esto resulta en 3 errores fatales. En primer lugar, viola y anula la gracia de Dios. Esos son errores fatales. Si usted agrega ya sea una sola obra o un rito a la obra completa de Cristo en la cruz, usted está diciendo, en efecto, que Cristo no ha hecho todo. Estimado hermano, amigos, ¿estaba Cristo mintiendo cuando clamó triunfantemente en la cruz, consumado es? Él estaba diciendo la verdad, que había hecho un pago correcto. ¿Y qué dice Pablo escribiendo a los Gálatas en el 2:21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es por una cosa, no por las dos. No puedes mezclar lo uno y lo otro. No puedes mezclar. En segundo lugar, las personas que creen que el bautismo en agua es necesario para la salvación demandan 2 maneras o caminos para la salvación. Estas personas dicen, en efecto, sea que entienda o no, que hay solamente una manera para la salvación. En el Antiguo Testamento, por medio de la fe sola, se salvaban las personas. Según Romanos 4, del 1 al 5, Pablo presentó un argumento de la justificación por la fe sola y trajo como 2 testigos en este pasaje a Abraham y a David, que fueron salvos sin obras, solo por la fe sola. Pero también dicen que hay otro medio en el Nuevo Testamento que involucra fe más el bautismo. Esto implicaría que bajo la dispensación de la gracia, según Efesios 3:2, una persona necesita hacer algo más para ser salva de lo que hacían bajo la ley. ¿Suena esto a gracia? No, esto no es la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta que Pablo y Silas no le dijeron al carcelero de Filipo, cuando él hace la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos bien pudieron añadir cualquier obra. ¿Por qué no añadieron, el bautismo? Cualquier otra obra. Ellos fueron limitados y dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Porque esa es la condición que el Señor Jesucristo ha puesto. Y en tercer lugar, si afirmamos que el bautismo en agua es una parte esencial para la salvación, entonces necesitaríamos considerar varios versículos que hablan de la salvación como algo incompleto. Esto significa que usted se vería obligado a poner el bautismo en agua dentro de muchos versículos que hablan de la salvación, pero realmente son claros y sin complicaciones. O sea, en todos los versículos que hay, que usted puede buscar, no va a encontrar el bautismo de agua como condición para ser salvo. Por ejemplo, Romanos capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje es claro, por fe. Ahora bien, después de haber leído este versículo, usted necesita ponerse los lentes y ver correctamente lo que dice este pasaje. Es necesario lo que dice, mire, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que es por medio de la fe, eso es lo que significa, por medio de la fe. Cuando la Biblia solamente dice creer, eso es lo que significa creer en Cristo solamente.
no le agregue nada más, no le esté agregando algo más, porque eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no está enseñando algo más, no, de ninguna manera. Lo que la Biblia dice, eso hay que hacer. Pero hay muchas personas que ponen palabras a la Biblia. Y esto es lo que la gente dice, es muy fácil, es muy sencillo, pero si así lo quiso Dios, porque el cielo es inalcanzable, esa deuda ningún hombre la puede pagar. Dios así lo quiso, gracias a Él por su misericordia, porque yo no podría haber sido salvo de otra manera. Yo no podría haberme salvado si no fuera por la fe sola en el sacrificio de Cristo. Qué maravilloso lo que Cristo hizo. Una petición personal, la respuesta a la primera pregunta es: ¿el bautismo en agua necesario por la salvación? La respuesta bíblica es clara, absolutamente no. En realidad la Biblia enseña que el bautismo en agua no tiene parte en la salvación. Eso es clarísimo, no tiene parte en la salvación. Entonces, hermanos estimados, ustedes podrían bautizarse en cada una de las iglesias de la ciudad y aún todavía estar destinados a una eternidad sin Cristo en el lago de fuego. ¿Sabe usted con seguridad que tiene vida eterna? Si usted aún no está seguro que iría al cielo, si muriera hoy porque no decide en resolver el asunto ahora, puede transferir su fe de cualquier cosa en que está confiando para salvarse, inclusive su bautismo, y poner su fe en Jesucristo solamente, quien murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos. Eso es importante. Si usted todavía, porque hay gente que confía que eso lo va a salvar. Y por eso que la palabra en primera de Timoteo 1, 15 y 16 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora. Si usted no es salvo, hay personas que todavía no son salvas, aunque asistan a una iglesia. Se pueden bautizar las veces que quieran, pero siempre van a ir al infierno. Es grave esto, ¿no? Entonces, pregunta número 2, ¿qué significa la palabra bautismo? Nuestra palabra bautizar es una transliteración de la palabra en el griego bautizo. Bautizo en obras extrabíblicas. Aquí vemos unas obras extrabíblicas que fueron utilizadas en varios contextos por varios escritores de cómo se utiliza la palabra. Usted puede estudiar ese párrafo y verlo. Y ver que aquí vemos en el siglo V, Eurípides usó la palabra bautizo para describir un barco que se estaba hundiendo. Mientras se estaba hundiendo, el barco se sumergía o bautizaba, identificaba con el agua tanto que ya no podía flotar. Eso es lo que significa la palabra bautizo o bautismo. Eso es lo que significa. Entonces, vemos el significado básico y bíblico. La palabra bautizar tiene como su significado principal poner o colocar dentro de, identificar con o sumergir. Ese es el significado básico bíblico. Entonces, y como aquí tenemos que ver el contexto del pasaje, el contenido del pasaje, la comparación de la escritura con la escritura. Siempre la interpretación correcta de la Biblia requiere que consideremos eso: el contexto del pasaje, el contenido del versículo, la comparación de la escritura con otra escritura, para determinar qué bautismo está hablando. Porque hay una serie de 7 bautismos que posteriormente estaremos viendo. Aquí están una diapositiva de lo que son 7 bautismos y que nuestro hermano Jorge estará explicando, porque estos bautismos no solo bautismo en agua, son 7 bautismos los que hay, y para muchos hermanos del instituto ya saben esto de lo que se trata. Tenemos el bautismo de Moisés, el bautismo de la copa, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Estos 4 bautismos son secos.
y hay tres mojados, que son el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo de los creyentes. Esto lo estará explicando en la próxima, el hermano. Entonces la palabra bautizar significa poner o colocar dentro de, identificar con o sumergir. El contexto y el uso pueden variar. La interpretación correcta de la Biblia requiere que consideremos el contenido del versículo, la comparación de la escritura con la escritura. De eso se trata esto. Amados hermanos, es muy importante ser diligentes en estudiar la palabra para que no tengamos problemas y podamos explicar con claridad el Evangelio y estar determinados en lo que la Biblia enseña y no la opinión de las personas. Gracias al Señor, y que Dios les dé la iluminación siempre a través del Espíritu Santo y la responsabilidad para que sigan comprendiendo la palabra del Señor.